Yo siempre miraba Pokémon. Era su mayor fan. Tanto así, que siempre descargaba, y compraba los juguetes, los videojuegos, y los accesorios. Me enteré, que esta semana se estrenaría el Pokémon Go, para Latinoamérica. Pero nunca supe lo que me llegaría a pasar, solo por jugar ese maldito juego. Era 1 de agosto, y yo no podía aguantar 2 días, para que saliera el juego. Así que, entré a una página donde salía toda la información de Pokémon, para los accesorios y videojuegos que se estrenarían por agosto. En eso, veo que aún faltaban 42 horas, para que salga el Pokémon Go. El día era muy lento, y aburrido. Al fin llegó la noche, pero tardó bastante. No podía dormir. Ya que, últimamente por mi barrio, escuchaba gritos por la madrugada, y desaparecían 1 que 2 personas. Según mis padres, dicen que se deben a secuestradores, y me advierten que nunca salga por la madrugada. Yo no creo que sean secuestradores, pero no me importaba. Eran las 11 de la noche, y aún no podía dormir. Así que entré a mi computadora, e ingresé a la página de Pokémon. Busqué una forma de tener Pokémon Go, antes de la fecha de lanzamiento. Entonces, un usuario desconocido, me preguntó si quería el Pokémon Go. Obviamente le dije que sí, él me dijo, ¿estás seguro? Yo insistí que sí. Él me dejó un link de descarga, y lo empecé a descargar. Fui por mi celular y un cable USB, y lo conecté a mi computadora. Terminó la descarga, y el archivo lo pasé a mi celular, pero la pantalla de mi computadora estaba azul, como si se hubiera averiado. Yo estaba confundido, sé que mi compu tenía años de uso, pero tampoco se podía averiar así. No le tomé tanta importancia y busqué el archivo en mi celular. Lo encontré, y le di en instalar. Se instalaba rápidamente, pero antes de que se finalice la instalación, me salió un mensaje que me decía, ¿estás seguro de que quieres instalar el Pokémon Go? Yo le di que sí, y me salió un mensaje que decía, You con Demed. No entendía por qué me salía ese mensaje, pero ya se instaló el juego y comencé a jugar. El menú era diferente, ya que, por lo que yo sabía, tendría que tener internet, para buscar y encontrar Pokémones. Pero en el menú solo me decía Play. Me emocioné, porque sería el único, que puede jugar el Pokémon Go antes de la fecha de lanzamiento, y sin usar internet. Eran las 12:40 de la madrugada, y yo, como era muy fanático, ya quería buscar Pokémones, así que con cuidado y muy silencioso, salí por mi ventana, a buscar Pokémones. Cuando salí a la calle, aún no encontraba ni un Pokémon, pero no me preocupaba, ya que recién estaba empezando a buscarlos. Entonces fui a un parque, con esperanzas de encontrar un Pokémon. Pero no encontraba ni uno, comenzaba a pensar que ese usuario, me había engañado. Pero después de 5 minutos en el parque, encontré a un amigo de mi barrio, con su celular. Le pregunté qué estaba haciendo, y me dijo que él también buscaba Pokémones. Le pregunté si un usuario extraño le pasó un link de descarga, él me dijo que sí, y me preguntó por qué. Yo le dije que ese mismo usuario extraño, me envió el mismo link de descarga. Ambos estábamos curiosos, pero dejamos eso de lado, y nos fuimos a buscar Pokémones en otro lado. Estábamos caminando por callejones, y nos salió un mensaje en los celulares. Decía que había un Pokémon cerca de nosotros, pero que ese Pokémon era imposible de encontrar, y para quienes lo encontraron, nunca se sabían de ellos, ya que solo se encontraban sus celulares, pero no sus cadáveres. Mi amigo y yo pensábamos que solo era una broma, y empezamos a buscar a ese Pokémon. Llegamos a un callejón, donde la señal del Pokémon se hacía más fuerte. Así que estábamos cerca de ese Pokémon misterioso. Lo raro estaba empezando, ya que mi celular se estaba prendiendo y apagando solo. Además que empezamos a escuchar unos gruñidos al fondo del callejón. Mi celular me empezó a dar mensajes, pero no podía leerlos bien, porque se apagaba y se prendía solo. Nos acercamos más, y ahí pude leer los mensajes. Estaba en inglés, pero esas palabras los pude traducir. Está cerca. Corre. Escapa. Ahora está más cerca. No puedes correr. No hay escape.
Estás muerto. Era horrible, ¿eh? Ese Pokémon tenía ojos rojos, parecía maltratado y como si hubiera sido machacado. Mi amigo y yo nos quedamos paralizados del susto, mientras que ese Pokémon se quedó quieto mirándonos. Mi amigo pegó un grito, y el Pokémon saltó hacia él y lo decapitó de un solo garrazo. Yo salí corriendo, y el Pokémon me empezó a perseguir. El Pokémon me estaba alcanzando, y yo empecé a gritar, para que alguien me ayude, pero nadie me hizo caso. Me estaba cansando de tanto correr, así que busqué un lugar donde esconderme. Sin darme cuenta, llegué a mi casa, y me metí por la ventana de mi cuarto. Pensé que estaba a salvo. En eso, mi celular me mostró un mensaje. Lo leí, y me quedé impactado. Decía: estoy aquí. Y empecé a escuchar los gruñidos debajo de mi cama. No hay que ser inteligente para saber que si bajaba la cabeza, el Pokémon me atacaría. Mi puerta estaba abierta, así que me armé de valor, y salí corriendo a la sala, y el Pokémon me vuelve a perseguir. Mi hermanita se despierta, y miro al Pokémon y se asustó. Yo me pregunté, ¿cómo lo puede ver? El Pokémon se estaba acercando a mi hermanita, y para salvarla, le lancé un jarrón, e hice que me persiga hasta el segundo piso. Me escondí en la cocina, pensando cómo acabaría con él. En eso, miré un cuchillo, y no dudé en tomarlo. El Pokémon me encontró y se lanzó contra mí. Forcejeé con él, pero él logró arrancarme mi ojo derecho. Entonces le di una patada, para alejarlo. Pero se levantó rápidamente, y empezó a acercarse hacia mí. Me estaba dejando sin salida, al menos, eso pensé. Me quedaba una salida, y solo una. Caminaba lentamente hacia el balcón, mientras que el Pokémon se acercaba más y más. Llegué al balcón, y ya sabía qué hacer, así que esperé el momento indicado para hacerlo. En eso el Pokémon salta hacia mí, y rápidamente lo agarré del cuello, y ambos caímos desde el balcón, hasta la entrada de mi casa. El Pokémon se dejó de mover, o al menos, eso pensé. Ya que su mano se empezó a mover, así que con el cuchillo, lo empecé a apuñalar. Todos por mi barrio prendieron las luces, preguntándose qué era ese escándalo. Seguía furioso con ese maldito Pokémon, y lo seguía apuñalando. Seguía apuñalándolo. Seguía apuñalándolo. Hasta que, después de más de 50 acuchilladas, se dejó de mover. En eso, mi celular empezó a vibrar. Lo revisé, y me salió un mensaje que decía: Pokémon Go.exe dejó de funcionar. Y con furia, rompí mi celular en pedacitos. Y el cuerpo del Pokémon desapareció. Después, salió mi hermanita, preguntándome qué era eso, y qué le pasó a mi ojo derecho. Solo me quedé mirándola, con lágrimas en mi ojo derecho. El día siguiente, fui al funeral de mi amigo. Él no merecía morir. Todo es por mi culpa. Pero ya no podía hacer nada. Solo me quedaba ir a mi casa, y tratar de calmarme. Cuando llegué a mi casa, miré como unos niños jugaban Pokémon Go. Jamás volveré a jugar ese maldito juego. Ese juego me quitó a mi amigo, y mi ojo derecho. Por favor. Jamás. Jueguen.